Noé maldijo a su propio nieto, y la Biblia lo registra sin pedir disculpas de ninguna clase. El hombre que Dios eligió para salvar toda la vida en la tierra, el único justo de su generación, el patriarca del nuevo comienzo. Ese hombre despertó de una noche de embriaguez y lanzó una maldición sobre su propia sangre, una maldición que atravesó generaciones enteras. Y la pregunta que casi nadie hace es esta: ¿qué pasó en los 350 años entre el arco iris y esa maldición? La mayoría de las personas cierra el libro en el arco iris, como si Noé hubiera desaparecido en una nube de gloria después de que las aguas bajaron, como si la historia hubiera terminado allí, bonita, ordenada, con Dios sonriendo y la familia feliz en un mundo nuevo y limpio. Pero la Biblia no cierra el libro ahí. Continúa, y lo que cuenta es incómodo, humano y perturbador, demasiado para encajar en un sermón dominical. Hoy no vamos a hablar del Noé de los dibujos animados infantiles. Vamos a hablar del Noé real, el único sobreviviente de una extinción masiva, que aún así tropezó dentro de su propia tienda y lanzó una maldición que resonó por siglos. Y al final de este video, te voy a mostrar algo sobre la fecha de la muerte de Noé, que va a cambiar cómo lees no solo Génesis, sino también a Abraham, la tierra prometida y tal vez tu propia historia. Es de esas cosas que, una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. La Biblia lo registra. Y cuando la Biblia registra algo así, vale la pena detenerse y preguntar por qué. Pero antes de empezar, respóndeme ahora en los comentarios. ¿Crees que un hombre verdaderamente justo puede destruir a su propia familia? Guarda tu respuesta, porque al final de este video va a cambiar. Noé sale del arca y el mundo está en silencio. No hay multitud esperándolo afuera. No hay fiesta, no hay celebración. Hay lodo, hay escombros, hay el olor pesado de un planeta que acaba de morir. Y hay silencio. El tipo de silencio que solo existe cuando todo lo que había antes ya no existe. Todos los que Noé conocía fuera del arca están muertos. Vecinos, amigos de décadas, tal vez parientes que no quisieron entrar. El mundo entero que él conocía, las calles, los rostros, las historias, borrado, reemplazado por lodo y viento. El silencio después del diluvio debió ser el sonido más pesado que un ser humano haya escuchado jamás. La psicología moderna tiene un nombre para lo que Noé vivió. Se llama Síndrome del sobreviviente, estudiado ampliamente en sobrevivientes del Holocausto, de guerras, de desastres masivos. Los síntomas son consistentes: culpa profunda, aislamiento emocional, comportamientos autodestructivos y colapso de identidad. La pregunta que corroe a quien sobrevive cuando los demás no lo hicieron es siempre la misma: ¿por qué yo? Noé no es solo un personaje bíblico, es el caso clínico más extremo de la historia humana. Y ahora el dato imposible: Noé tenía 600 años cuando entró al arca. Salió con 601 y aún viviría 349 años más. Pasó más tiempo en el mundo después del diluvio que cualquier civilización de la historia moderna. La Biblia resume todo eso en una sola frase: y Noé comenzó a labrar la tierra.
Génesis 9:20. El profeta se convierte en agricultor. El héroe se convierte en campesino. El hombre que fue llamado para salvar toda la vida, ahora planta semillas en una tierra cubierta de muerte. La Biblia lo registra. Y cuando la Biblia registra algo así, vale la pena detenerse y preguntar por qué. Porque la primera cosa que Noé eligió cultivar en este mundo nuevo fue una vid. Y esa elección va a desencadenar algo dentro de su propia tienda que ningún sermón te ha contado por completo. Génesis 9:21. Una línea, sin drama, sin preparación, sin explicación. Y bebió del vino, se embriagó y se descubrió dentro de su tienda. La Biblia no justifica, no condena, no explica, solo registra. Y esa frialdad del texto es más perturbadora que cualquier juicio. Pero antes de entrar en el debate teológico, detente un segundo. Piensa en esto de forma completamente humana. ¿Has conocido a alguien que sobrevivió a algo devastador y luego se perdió? Un veterano de guerra que regresó del frente cambiado para siempre. Una madre que perdió a un hijo y nunca más encontró equilibrio. Una persona que salió ilesa de un accidente y pasó años destruyéndose en silencio después. No por debilidad de carácter, por peso. El peso insoportable de haber sobrevivido cuando los demás no lo hicieron. Eso es exactamente de lo que hablamos al leer Génesis 9:21. El vino no es el problema. El vino es el síntoma. Es lo que ocurre cuando un hombre carga el peso de un mundo entero y no tiene a nadie que lo comparta. Ahora el debate que las iglesias rara vez profundizan. El Talmud babilónico, Sanedrín 70a, registra una tradición rabínica que afirma que Noé no conocía el efecto fermentado de la uva. Era un mundo nuevo, con clima cambiado por el diluvio. La fermentación pudo haber sido un fenómeno completamente desconocido para él. Otros rabinos discrepan con fuerza. El texto canónico no resuelve esa tensión. Y esa ambigüedad es intencional. Nos obliga a mirar no lo que Noé hizo, sino lo que sucede después. Porque lo que el texto sí resuelve con precisión es el contraste. Noé, el más justo, el elegido, el patriarca, está en el suelo, desnudo, vulnerable, solo dentro de su propia tienda. Y es exactamente en ese momento cuando uno de sus hijos entra. Pausa aquí. Si tú entraras a la tienda y vieras a tu padre en esa situación, ¿qué harías? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que Cam hizo te va a sorprender. Y lo que los textos antiguos sugieren que hizo te va a dejar sin confort. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo fue a contar a sus dos hermanos que estaban afuera. Una frase, parece simple, no lo es. En el hebreo bíblico, la expresión ver la desnudez de alguien aparece 16 veces en Levítico 18 y en todos los casos, sin excepción, se usa como eufemismo para relaciones sexuales prohibidas. Eso llevó a Rashi, el comentarista rabínico más importante de la historia medieval, a sugerir que Cam hizo algo más que simplemente mirar. El libro de los Jubileos, capítulo 7, expande esa escena con una intensidad que el texto canónico deja deliberadamente entre líneas. Fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto refuerzan la gravedad de lo que ocurrió dentro de esa tienda. El texto no cierra, y esa apertura es intencional. Pero lo que paraliza a quien lee con atención no está en lo que Cam hizo. Está en el contraste inmediato con lo que hicieron sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto,
Caminaron de espaldas, entraron a la tienda sin mirar, cubrieron a su padre, salieron sin exponer nada. La Biblia registra ese gesto con precisión quirúrgica. Cada detalle importa. Y aquí está la ley humana que este texto lleva. A las personas que amamos de verdad, las cubrimos. A las que queremos destruir, las exponemos. Eso no es solo teología. Tú conoces ese patrón. Has visto familias donde alguien usa la fragilidad del otro como arma. Has visto a alguien exponer el dolor de quien debería proteger. Tal vez has sido el Cam de alguien, o el Sem, o el Jafet que caminó de espaldas porque sabía que ciertos momentos no deben verse, solo cubrirse. La Biblia lo registra, y cuando la Biblia registra algo así, vale la pena detenerse y preguntar por qué. Si quieres seguir teniendo este tipo de conversaciones, donde la Biblia deja de ser solo texto y se convierte en espejo, el botón de suscripción está aquí. Porque aún tenemos mucho por explorar juntos. Pero cuando Noé despierta y descubre lo que pasó, no maldice a Cam, maldice al hijo de Cam. Y eso abre una de las preguntas más perturbadoras de todo el Antiguo Testamento. Génesis 9:25. Maldito sea Canaán, no Cam, el hijo, el nieto de Noé. Este versículo generó siglos de debate teológico. Fue usado de forma criminal para justificar esclavitud y racismo a lo largo de la historia. Y ese abuso debe nombrarse con honestidad. Pero el mal uso de un texto no borra lo que el texto realmente dice. Así que leamos con honestidad histórica y teológica al mismo tiempo, en 3 capas. Primera capa: la lógica de la honra generacional. En el mundo antiguo, la deshonra y la honra se heredaban. La maldición sobre Canaán no es una venganza aleatoria de un padre ebrio y humillado. Es una declaración de que el patrón establecido por Cam, exponer, violar, deshonrar la vulnerabilidad, continuaría a través de la descendencia que heredó su espíritu. No es castigo arbitrario, es diagnóstico profético de un carácter que ya se estaba manifestando. Segunda capa: la dimensión profética. Canaán no es solo un nombre familiar, es una nación, y esa nación ocuparía exactamente la tierra que Dios prometería a Abraham pocos siglos después. La maldición de Noé no es personal, es un posicionamiento en el tablero profético de la historia. Dios ya estaba moviendo piezas mucho antes de que Abraham existiera. Tercera capa: lo que Qumran confirma. Fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto expanden la genealogía de Cam y conectan directamente a los descendientes de Canaán con los pueblos que Israel enfrentaría en el libro de Josué. Eso no es coincidencia textual, es arquitectura narrativa construida a lo largo de siglos. Y ahora el dato imposible: de esa división entre 3 hijos, Génesis 10 lista exactamente 70 naciones, la llamada Tabla de las Naciones. Toda la diversidad étnica y geográfica de la humanidad postdiluviana, rastreada en un solo capítulo bíblico. La conclusión: la maldición sobre Canaán no es Dios siendo injusto, es Noé, como patriarca y profeta, declarando el destino espiritual de un linaje basado en el patrón que ya veía formarse ante sus ojos. Y la historia confirmó cada palabra. Si nunca habías visto este texto así, compártelo ahora con alguien que necesita leer Génesis con ojos nuevos. Porque el próximo capítulo cierra el círculo que abrí al inicio. Y lo que te voy a mostrar sobre la muerte de Noé va a cambiar todo. The new
new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Génesis 9:29. Y todos los días de Noé fueron 950 años, y murió. Una línea, un número, y después silencio. Aquí está lo que te prometí al inicio. Cuando colocas ese número en la línea de tiempo bíblica con precisión, ocurre algo que literalmente eriza la piel. Noé murió solo 2 años antes de que Abraham cumpliera 58 años. Coexistieron. El hombre del diluvio y el padre de la fe respiraron el mismo aire en el mismo siglo. Piensa en el peso de eso. Abraham, el hombre que dejó todo para seguir una voz que le prometió una tierra, pudo haber conversado con la única persona que sobrevivió al fin de un mundo anterior. Pudo haber sentado junto a Noé y preguntado: ¿cómo es ver todo terminar? ¿Cómo es cuando Dios cierra una era y abre otra? ¿Cómo es empezar de nuevo cuando el mundo que conocías ya no existe? La Biblia lo registra. Y cuando la Biblia registra algo así, vale la pena detenerse y preguntar por qué. Pero hay algo aún más perturbador en esa cronología. Noé vivió lo suficiente para ver la Torre de Babel, para ver a la humanidad que él salvó rebelarse de nuevo, para ver a Dios dispersar a los pueblos que nacieron de sus propios hijos. Salvó al mundo, y vio al mundo que salvó perderse otra vez. Ahora la vuelta que cierra todo. La vida de Noé después del diluvio no es una historia de decadencia. Es una historia de humanidad radical y honesta. El hombre más justo de su generación seguía siendo lo suficientemente humano como para caer, para herir a quienes amaba, para necesitar gracia dentro de su propia casa. Y esa es la enseñanza más poderosa de todo este texto. La fe no elimina tu fragilidad, te hace honesto acerca de ella. Noé no fue descartado después de su caída. La alianza continuó. El arco iris no desapareció. Dios siguió escribiendo la historia a través de una familia imperfecta, porque era la única familia disponible, como la tuya, como la mía. Al inicio te pregunté, ¿crees que un hombre verdaderamente justo puede destruir a su propia familia? Ahora sabes la respuesta. Puede. Y aún así, la historia no termina ahí. Porque la gracia no es la ausencia de caída. Es lo que sucede después de ella. Si este video cambió cómo lees Génesis, compártelo ahora con alguien que todavía piensa que la Biblia es una colección de historias simples. Porque no lo es. Y tú acabas de demostrarlo al llegar hasta aquí. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te sorprendió más? ¿El error de Cam, la maldición sobre Canaán, o el hecho de que Noé y Abraham vivieron en el mismo siglo? Escríbelo abajo, porque este tipo de conversaciones es exactamente lo que hace que este canal exista.